YouTube, hola gente de YouTube, disculpen por la demora, estos últimos días han sido un poco difíciles, pero échame puesto al corriente con algunas cosas, así que bueno, con un poco más de tiempo libre ahora es cierto que haré de verles el video, así que voy a cumplirles sin antes avisarles que voy a pasar un pedazo del fragmento que faltó en el capítulo anterior, ya que me di cuenta que cierta parte del capítulo anterior faltaba un poco, ya que se me di cuenta gracias a algunos comentarios en la caja y abajo, en la caja hay abajo cortado y no estaba completo, y me di cuenta de eso, así que les agradezco a todos por estar muy atentos. Muy bien, sin antes primero voy a pasar el fragmento que faltó del capítulo anterior, así que darán un breve vistazo a lo que faltó para que no haya huecos argumentales sobre ciertas cosas que podrían haber faltado en el cierto capítulo anterior. Bueno, sin más, aquí con el pequeño fragmento. Vayamos, no podemos dejarle todo. Hiche habló y se encaminó. Este corrió, su familiar Verdandi se metió en el suelo, mientras que Kirche y yo le seguimos, pero ante esto noté algo más, había un silencio sepulcral, yo lo conocía, sentí un pequeño frío en mi espalda, paré de inmediato. Sujeté a Hiche y Kirche notó mi intención, por lo cual me imitó, mis sentidos fueron acertados, si hubiéramos ido en esa dirección, quién sabe si estaríamos bien. La parte trasera de la capilla fue bañada por una luz cegante, las grietas aparecieron y luego la pared cedió. No, toda la estructura cedía, era un ataque que había visto antes, pero había algo diferente, oh, sí. Era sed de sangre, ese ataque estaba dirigido a matar. Ludeus usó su ataque más poderoso. La estructura caía a pedazos, Hiche intentó entrar, pero antes de que pudiese, la entrada cayó, las paredes le siguieron, pero ante esto intervenimos para ayudar a Ludeus. Cuando logramos sacarles, Louise era quien le ayudaba, le cargaba con toda su fuerza, a pesar que el peso de Ludeus debe de ser el doble de Louise, esta se las arregló para arrastrarle, cuánta voluntad. Salimos sin confirmar nada en la extinta capilla, Louise gritó que Ludeus estaba bajo el efecto de un veneno de alto grado. Todos lo notamos, Ludeus perdía el color, pero este comenzó a recitar un hechizo, se curará pensé, pero contrario a mi pensamiento, Ludeus recuperó el color. Pero este volvió a flaquear, supe que su magia se vio inservible ante esto, Louise casi en llanto gritó con furia que lo lleváramos a Tristein, por lo que veo Albion no era una opción, por lo que optamos por volar lo más rápido posible. Ludeus fue cargado por Silp, Louise se acurrucó a su lado, nunca se separó de él. Kirche al igual que ella se aferró a Ludeus para sostenerlo, Louise le imitó, tras eso volamos, pero un grito en el suelo nos llamó la atención, dejábamos a Hiche, Silp voló bajo y tomó a Hiche y a su familiar en sus brazos y tomó vuelo. Ludeus no mostraba mejora, este recitaba un conjunto tras otro, por lo que veía este no estaba del todo consciente, solo se curaba momentáneamente antes de caer en la inconsciencia, ya había pasado alrededor de unas 4 horas, dejar Albion fue fácil, los caballeros dragón no nos seguirían en picada, gracias al rápido descenso llegamos antes a las tierras de Tristein. Logramos pasar las fronteras, no fue del todo fácil, se enteraron de nuestra llegada, pero debido a nuestra velocidad no lograron alcanzarnos, nuestro destino era uno en especial, aquel gremio era capaces de ayudar. Tal vez ese sabio nos preste su ayuda. Tras descender entramos de inmediato al Ba, Ludeus estaba siendo cargado por Hiche y Kirche, y Louise a duras penas, tras entrar las miradas eran dirigidas a nosotros. Pero usando la influencia del ausente sabio nos ayudaron, aunque nos estafaron, será mejor no usar el nombre de ese tal sabio otra vez, dudaron bastante esta vez, pero lo que surgió ante esto, era que estos hombres eran mercenarios después de todo, Ludeus y Hiche eran sus objetivos, pero al parecer estos fracasaron con ellos, se resignaron a hacer lo que creía. Veo que tienen cierta moral. Y gracias a su ayuda, Ludeus se estabilizó, aunque ellos dijeron entre risas que estaba fuera de peligro ya que este veneno mata en minutos. ¿Cómo logró sobrevivir tanto tiempo? Oh, sí, su extraña magia. Salimos despedidos de ese lugar. No pasamos más de 30 minutos ahí, pero en medio del vuelo, noté que grifos nos alcanzaron, fueron informados de nosotros. Pensé, no podíamos confiar en ellos, si Wald era un enemigo como Ludeus habló, no podremos confiar en los caballeros grifos hasta que esto se resuelva, volamos durante un tiempo, teníamos un buen margen de distancia de nuestros perseguidores, al girar constantemente para ver la distancia, noté algo, Louise siendo besada por Ludeus, fue extraño, incluso al ver esto no puedo negarlo, puede que me haya sonrojado un poco, esto debe de ser instinto de supervivencia. ¿Qué pasará cuando estos dos estén solos? Tras ese último pensamiento sacudí mi cabeza para evitarlos, y así llegamos a Tristein.
Tras unos altercados con los caballeros Grifo, Louise y Ludeus llegaron al castillo real. Esto es interesante, debe de ser un asunto de gran importancia para que la misma princesa sea llamada. Pero nosotros fuimos excluidos. Al regresar a la academia tras 2 días de ausencia, mi cama me esperaba, no podía esperar para descansar. Lo ignoraré a Kirche la próxima vez. Tras ese pensamiento caí rendida, Louise y Ludeus llegaron a la academia, pero a pesar de ello no hablaron de nada en lo absoluto. Ludeus por su parte agradeció nuestra cooperación, estas ciertas trivialidades nos llevó a cierta escena de Eligiche borrachos, según su explicación, el beber vino era una forma de celebración por regresar sanos, más o menos. Me recordó a aquellos mercenarios. Por alguna razón Ludeus al llegar tenía una cara lamentable, no digo que sea feo o desagradable como esa sonrisa lasciva, al contrario pienso que es algo atractivo. Pero dejando de lado esos pensamientos incoherentes, estaba machacado a golpes, incluso tras las desbordantes preguntas de Kirche, solo contesto que hizo un mal movimiento. Hiche al parecer lo malinterpretó, su cara de enojo y comentarios como ¿qué me estás echando en cara? Y otros más. Ludeus no contestó el por qué su rostro estaba golpeado, pero aún más. El ambiente era algo acogedor. Kirche en su estupor y la actitud abierta del ebrio Hiche, optaron por ir a un viaje de aventura. Kirche poseía ciertos mapas. Aún pienso que la estafaron, pero decían ser tesoros. Hiche con ojos dorados estaba emocionado por ese improvisado viaje, pero Ludeus poseía otra perspectiva. Al parecer se curó de su ebriedad, me pregunto si me puede enseñar ese hechizo, es muy conveniente. Ludeus poseía una mirada seria, al parecer algo de esto le llamó la atención, motivo por el cual aceptó, incluso ante esto invitó a Louise, aunque esta rechazó la invitación. Pero al día siguiente que salíamos de enganchó a Ludeus como si de un recién nacido se tratara, por alguna razón ella se interponía entre mi persona y Ludeus, es extraño, da miradas furtivas hacia mí y él. ¿Acaso sabe que los vi besándose? Entre aventuras y más desventuras con tesoros cutres y cofres vacíos, no encontrábamos nada, de vez en cuando algún tesoro, pero nada que valiera la pena. Tras pasar los días y pelear de vez en cuando con monstruos de poca monta, y las terroríficas ogras según Ludeus y Hiche, en esta noche estoy más que decida en cobrar el favor. Desentrañaré lo que pueda de él, si por alguna razón mis conjeturas son ciertas, podré ayudar a mi madre. Ludeus, quiero hablar a solas contigo, hable, pero tras eso todos me miraron, Louise me miró a mí con inexpresividad, en cambio Ludeus hizo una mueca muy acaso. ¿Acaso se me va a confesar? No, claro que no. Pero en lo mejor de los casos debo pensar en la posibilidad. ¿Qué puedo decir? ¿Puedo sobarte las tequis? No, absolutamente no, mi viejo verde interno no soporta. ¿Cuánto tiempo tengo de estar sin mis hermosas diosas, sin mis noches eróticas? ¿O cierto Louise? No, tampoco puedo pensar de esa forma. Maldita sea Paul, porque heredé estos genes de ti. No, ya era así, no, los Greirat son así. Bueno, solo me queda mi cuarta esposa y amante, Ludeus pensó. Tras lo que dije, Ludeus hizo una de esas raras caras. Incluso apretaba y abría su mano derecha, constantemente. Tras ver eso, Louise le trajo a la realidad de un golpe. Deseo saber de ti, hable nuevamente, pero tras decir eso, creo que lo malinterpretaron. Esto será una larga noche. Hola a todos, como pudieron ver ese fue todo el fragmento del video que faltó anteriormente. Muy bien, ahora sí podemos pasar con el video principal. Una bestia hecho esto y sin antes decir gracias por todo el apoyo que ha recibido este video y los demás videos, así que les agradezco y siguen apoyando porque van a ver más videos. Muy bien, sin nada más que decir, solo quiero dar las gracias a todos los suscriptores de este bellísimo canal, y antes de seguir, no soy dueño de los siguientes personajes, animes, imágenes, que crece en las siguientes cosas, así que solo quiero darle créditos a sus respectivos autores, nada más. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, preludio. Un hombre sostenía un libro en manos, hojeaba hoja por hoja, buscaba algún indicio o algo, pero por raro que suene, el libro no poseía escritura alguna, estaba completamente en blanco, era un pequeño libro de anotaciones el cual se puede guardar en un bolsillo. Un suspiro fue lo que se escuchó en la habitación, un hombre de edad con una gran barba era quien hojeaba el libro, aún recordaba quién se lo había dado. Por favor, entreguélo a Louise.
Las palabras de cierta princesa se escuchaba, era Henrietta. En ese breve recuerdo el hombre dio otro suspiro, y no han regresado. Osmond era quien hablaba, el director de la Academia Mágica. El viejo poseía una reliquia de la familia real de Tristein, la cual estaba dirigido a Louise como recompensa de su arriesgada misión. Al menos este libro no pertenece a los registros. Ese hombre no sé cómo se escabulle para llegar ahí. Osmond habló, este cerró el libro en blanco. Un breve recuerdo de hace 20 años le llegó, un Osmond 20 años más joven, el cual veía frente a él una figura intelectual, un hombre frente a él que poseía el conocimiento necesario como para ser un erudito en cualquier rama, tanto que burlaba todas las rutas a esa localización, un complejo lleno de libros, él en la entrada, un Osmond frente a él, temor irradiaba en el rostro de Osmond. La información aquí, evita que se pierdan. El hombre encapuchado habló, no cabe decir que ese hombre era el sabio. Osmond por su parte solo asintió, el hombre caminó por un costado de Osmond y se dejó caer por el puente donde este estaba. Sabio. Errante. Osmond habló. Osmond abrió sus ojos, el recuerdo se fue. ¿Qué estará haciendo ese hombre? Debí preguntar qué decían esas instrucciones. Osmond habló, este guardó el libro en su pecho en espera a dárselo a su nueva dueña. Una fogata calentaba a un grupo de jóvenes, estos gozaban del calor, era una noche fría, pero lo extraño de esto, era debido a que estaban en una especie de pueblo abandonado, pero contrario de abandonado, había una especie de tienda en medio de esta, un pequeño campamento improvisado, en estos había una mesa de roca con algunos asientos, en ella habían 3 personas, una cierta pelirroja, un chico rubio y una muy malhumorada chica pelirrosa, se puede exagerar, pero se podía ver salir el instinto asesino de ella, estaba dirigido a alguien, pero además de esas personas había cierta maid en el grupo, traída por Kirche para ayudar con las comidas. Esa sirvienta era Siesta, esta veía el recelo de Louise, un par de metros más y lo mataré y arrojaré a un nido de ocas. Louise tenía estos pensamientos, la razón, era una cierta chica peliazul, la cual por su falta de habla no se explicó bien dando un malentendido el cual Ludeus resolvió, Miss Valier exagera. Aunque no está mal hecha un ojo, aunque lo acepte Ludeus es muy perverso, si esta pensó, la escena anterior surgió por Tabitha, esta pidió que Ludeus le contara sobre su mundo, deseaba saber sobre los errantes y sus magias sanadoras, por ende Ludeus quedó confundido, a algunos metros de Louise, Ludeus y Tabitha hablaban a gusto, o eso pareciese a vista de Louise, no entiendo a tu razonamiento Ludeus habló, niegas que provienes de otro mundo Tabitha habló sin vacilar, ¿cómo es que ella ha llegado a tal conclusión? ¿Será que está a la altura de ese pequeño gran detective de traje azul? Ludeus pensó, pero ante sus pensamientos triviales, la historia continúa abajo. ¿Por qué deduces eso? No, las invocaciones que hacen son dirigidas a criaturas la cual se acople a las habilidades de las cuales sirven a su amo. Ludeus habló, pero ante este análisis de él, esperaba la reacción de la chica y que ésta diera una razón de la cual ella dedujo como es. ¿No crees que la invocación varía según por cada individuo? Tabitha habló, su mirada se dirigió a cierta pelirrosa. Sin duda, esta chica es una genio, debo averiguar sus intenciones. Ludeus pensó, este se vio preocupado del porqué de la nada. Tabitha en específico buscaba entender de él. ¿Has hablado con Kiche o Montmorency sobre mí? Ludeus habló, Tabitha negó, demonios, mala jugada, ellos eran los únicos además de Louise a los cuales hice comentarios sobre mi mundo. Siesta, no lo creo, ella no habla mucho con los nobles, además, tal vez decir de dónde vengo. Ludeus pensó, pero ante esto su mente pensaba en cómo dirigir la conversación a su conveniencia para así saber lo que quería la chica delante de él. ¿Por qué Tabitha habló? Nada en especial, regresando al tema, ¿en qué te basas? ¿En qué soy de otro mundo? Ludeus habló, tu comportamiento es inusual, usas magia diferente, además de no poseer una nobleza como el primer errante en llegar a Alqueginia. Tabitha habló, Ludeus abrió sus ojos de la impresión, ¿acaso dijo, primer? Ludeus pensó con grata sorpresa, Ludeus dio un gran suspiro, sé que puede sonar hipócrita, pero no revelaré nada de lo que no tenga entendido, así que pido disculpas por ello, pero ante esta conversación espero que sea un toma y da. Ludeus habló, Tabitha vaciló ante lo dicho por Ludeus, pero ante esto dirigió su mirada a la chica pelirrosa, que veía al hombre frente a ella con mirada afilada. Ante esta escena ella comprendió y pensó, ¿acaso Louise no posee información de los errantes de este reino? O mejor dicho, ¿acaso sabe quiénes son los errantes? Tabitha ante esto dirigió la mirada de vuelta a Ludeus,
Ludeus, acepto, habló Tabitha. La peliazul iba a arrastrar a Ludeus un poco más alejado de los demás para que no molestasen en su conversación, pero ante esto Louise como Kirche renegaron la acción de Tabitha. Escena actual, todos estaban presentes. Cabe resaltar que Louise se encuentra a un lado de Ludeus, por alguna razón le dio un asiento a Hitche al lado de Ludeus. ¿Qué es un errante? Ludeus habló. Ante esto los que desconocían el término tenían un signo de interrogación en su cabeza. Si esta servía bebidas, las tazas eran proporcionadas por Ludeus, una ventaja de su magia de tierra, o sí, lo de ese libro, el profesor Colbert le dijo. Kirche habló. Colbert, él sabe algo al respecto. Ludeus habló. Él recordó hasta ahora que tuvo conversaciones con Colbert al respecto, su confianza era tal que se podía considerar amigos. Tras esto Louise tomó interés. ¿De qué se trata? Eso de errantes. Louise habló, típico de ti Baviere, ¿acaso tú no eres la hija del duque de la Baviere? Es de entendimiento que se le enseñen sobre esos seres a los hijos de grandes familias nobles. Kirche habló con superioridad, aunque ella también ignoraba ese conocimiento, por ende Tabitha le dio una mirada de reojo. Yo tampoco poseo el conocimiento sobre ello. ¿De qué se trata? Fue Hitche quien se incorporó a la conversación. Si esta asintió con de Ludeus y su abuelo, bueno, Tabitha tú diles. Kirche delegó la información a su amiga. Seres de otro mundo, como el Tabitha habló, un dedo apuntó a Ludeus. ¿No posees más información detallada sobre ello? Ludeus habló. No, Tabitha habló, dudó por un segundo si decirle a Ludeus sobre su información, pero al ser información de Gallia, no podía darla a conocer tan fácilmente. Kirche regresó la mirada a Tabitha. Ella tenía poco entendimiento sobre el tema, pero sabía de antemano que la peliazul tenía cierta información valiosa, pero antes que eso, ella sabía que esa información es bien guardada por sus respectivos reinos. Kirche creía en las palabras de Tabitha más aún con la confirmación de Colbert. Ya veo, si es así, tendré que investigar por mi cuenta. Ludeus habló. Este puso una mirada rígida. Louise notó eso de él. ¿Él acaso desea volver? Louise pensó, los sueños que ella poseía le daban vagos recuerdos de su familiar, pero estos no detallaban nada más de su vida. Las únicas personas que ella reconocía eran la familia de Ludeus, en específico sus padres y hermanas al igual que sus amigos. Cabe resaltar que no sabe de Fitz-senpai. ¿Estás interesado en ello? Puede que Colbert te ayude. Además, ¿qué deseas saber? ¿No eres del mismo mundo que los demás errantes? Kirche habló. Ludeus dio una sonrisa forzada. Esta vez no compartiría sus pensamientos. En efecto, pero nada garantiza que los demás errantes provengan de un mismo mundo, o al menos procedan de un mismo punto en específico. Ludeus habló. Al parecer la única persona que entendió lo dicho por él fue Tabitha. Mi abuelo dijo provenir de otro mundo, pero su procedencia es distinta a la de Ludeus. Mis padres dijeron que él no poseía conocimientos de magia de su tierra natal, pero Ludeus habló sobre algunas cosas similar a las de mi abuelo. Si esta pensó, ella cayó por el momento, deseaba entender la conversación que rebasaba su conocimiento. Antes de que las preguntas sobre lo que él analizó se dieran, Tabitha se adelantó. ¿Quién eras en tu mundo? Tabitha habló. Esta vez ella fue por una ruta en donde este hombre de extraño comportamiento, Ludeus vacilaba. Hablar sobre su familia en sí le deprimiría, además, que sería un tema de gran incomodidad. Había al menos 2 personas que le seguían las cuerdas, solo un empleado de una empresa común y corriente. Ludeus habló. Pero su respuesta no fue bien recibida. Louise dio un coscorrón a Ludeus, ya conocía el tono irónico del mago. La historia continúa abajo. Bien se dio cuenta, creo que la sinceridad vendrá bien, solo por esta vez. Ludeus pensó, soy los pies y manos de mi jefe, hago ciertos trabajos para ayudar a futuro con la empresa que formamos juntos con el fin de lograr un objetivo de paz. Ludeus habló, vaya verdad a media. Ludeus pensó, un signo de interrogación apareció en todos. ¿Quién era en realidad Ludeus? Pensaron todos. Mercenario, habló Tabitha. No, bueno, es complicado, la rama mercenario de Rudo. Eso es otro tema. En fin, mi trabajo solo consistía en apoyar a mi jefe, algo así como la mano derecha del presidente. Ludeus habló. Tabitha en ese momento recordó algo que había escuchado antes, mano derecha. Tiene que ver con tus títulos. Tabitha habló. En cierta forma, pero no es nada relevante. Ludeus habló. No es bueno hablar sobre Oster o alguna existencia de su tipo. Me creerán un lunático si les hablo sobre alguien capaz de vencer a cualquiera de un golpe. Ludeus pensó. Se tocó el pecho. Eres mago, pero no noble. En sí que eres. Esta vez quien habló fue Hitche. La pregunta fue bien recibida por los demás. Básicamente sería un plebeyo. No poseo nada como no
nobleza, Ludeus habló, espera, dijiste que poseías nobleza o algo así, Louise fue quien habló, ellos ya habían hablado sobre esto, noches antes, bien, no poseo nobleza debido a que mis padres abandonaron sus apellidos, pero eso no me afecta en absoluto, es más, Ludeus habló, al llegar a este punto una sonrisa se le vio en la comisura de sus labios, mis padres, el no poseer el apellido Notos no me afecta en lo absoluto, Ludeus habló, esta respuesta fue dirigida más a Louise que a los demás, ¿qué es eso de emperador del agua? Tabitha habló, esto se me está escapando de las manos, Ludeus pensó, oh cierto Louise te dio ese título en la presentación de los exámenes, incluso el espíritu del agua te nombró así, Kirche habló, esta chica da preguntas contundentes, esta femenina detective comandaría miedo si poseerá ese traje azul. Ludeus pensó, pero dejando las bromas de lado habló con honestidad, hablaría lo superficial de este extenso tema, bien, resumiendo todo, básicamente en mi mundo la magia, esgrima y habilidades se rigen bajo una jerarquía, los rangos, esto están de menor a mayor, siendo el rango básico, rango intermedio, rango avanzado, rango santo, rango rey, rango emperador. Rango Dios, básicamente todo está en esa estructura, y mi magia en la escuela de magia es equiparable al rango emperador aunque no sé si así sea en realidad, Ludeus habló. Esperaba que su pregunta saciara parte de la curiosidad de todos, y el rango Dios, ¿hay alguien con ese título? Tabitha habló, tras decir eso notó la expresión de Ludeus, esta se endureció, al parecer si poseía ese conocimiento, esos sujetos, los que se hacen llamar dioses, son simples vagabundos, Ludeus habló, cuando habló de esa forma Tabitha por alguna razón recordó a su salvador. Hay dioses. Hiche fue quien habló con gran fervor en su voz, tras esas palabras Tabitha recordó de Colbert que había alguien que se autoproclamaba Dios en Romalia, pero ella nunca había tenido oportunidad de conocerlo, si desean saberlo, de todos ellos, al menos los primeros 4 los consideraría verdaderos dioses, pero en general, todos los campeones mundiales son monstruos de gran poder el cual el sentido común es ajeno a ellos, Ludeus habló con voz monótona, pero con seriedad en su voz, Ludeus pensó, hablo de más, cuando dirigió su mirada a Tabitha esta ya habló. Campeones mundiales, el espíritu del agua te nombro así, ¿quiénes son, y quién eres en realidad? Tabitha habló. Esta chica para ser un témpano de hielo mientras le habla mucho en estos momentos Ludeus pensó. Tras esa pregunta Ludeus apretó su puño, la razón era simple, habían 2 sujetos los cuales estaban en ese rankings mundial, los cuales eran ciertamente responsables de ese enfrentamiento, Ludeus no tiene que hablar de ellos si no lo desea, ya ha respondido la mayoría de las preguntas, además esas preguntas son muy personales, ¿por qué haces esos tipos de preguntas a mi familiar? Louise habló, ella había notado la expresión del mago, tras eso Ludeus habló, los 7 grandes poderes mundiales, son monstruos, todos ellos poseen el rango Dios, un ranking mundial de los seres más poderosos en mi mundo, todos ahí se consagran como los seres más poderosos que caminan en mi mundo. Ludeus habló, pero tras eso Louise le miraba, notaba algo en él, esa expresión de cierto enojo pero por igual un sentimiento nostálgico, espera, tú no estabas entre ellos, Hiche habló, oh cierto, el espíritu del agua te nombro, como séptimo, no está incluido ahí, Kirche habló, en serio tengo problemas con mi bocota Ludeus pensó, de hecho, sí, pero me metí en ese puesto por pura casualidad, me enfrenté al anterior rango a solo gané por suerte, además él estaba herido, perdió un brazo y una pierna y aún así nuestra batalla fue dura, solo gané porque él estaba herido, Ludeus habló de esto con un pizca de nostalgia, además de que tenía un semblante de enojo, sus cejas estaban fruncidas, para pelear sin un brazo y una pierna, en verdad son humanos, Hiche habló, en cierta parte, Ludeus habló, que, Hiche reaccionó, digamos que era alguien inmortal, por así decirlo, un espadachín muy poderoso, que cargaba gran cantidad de batallas en su espalda. Ludeus habló, en ello todos pensaron en la imagen de un gran hombre lleno de músculos, lo más parecido a cierto rey demonio de 6 brazos, pensé en Angbin, pero Barold me resultó mejor. Pero tras eso, una pregunta más surgió, tu magia, he visto cómo te has curado. ¿Cuál es el límite? Tabitha habló, tras esa pregunta solo Ludeus entendió que el tema real había surgido, está interesada en esta rama, Ludeus pensó, magia curativa.
Bien, esta se divide en magia restituyente, magia de desintoxicación, magia de sanación. Esas ramas tienen efectos similares a la magia de agua de ustedes. Ludeus habló. Dejó a media su respuesta. Confirmaría si este era el tema que Tabitha deseaba saber. La mirada de ambos estuvo fija en el otro. Ninguno de los dos habló, incluso aun cuando Louise dio comentarios innecesarios sobre lo que Ludeus le había contado sobre su magia. Tabitha deseaba saber de su propia boca sobre esta magia en especial. Ludeus entendió que esto es lo que buscaba, pero ¿por qué? La magia de desintoxicación básicamente se usa para curar toda sustancia en el organismo, ya sea venenos u otras sustancias, además que se puede utilizar para la creación de antídotos así como venenos. La magia restituyente es parecida a la anterior, esta es usada más para ayudar al cuerpo, aligera el cuerpo, ayuda a curar los golpes así como los dolores y cansancio, menos la fatiga. La magia de sanación, esta cura en sí, puede curar heridas a un gran nivel. Si he de comparar, esta magia en sí logra salvar la vida de cualquiera. Esta magia es una de las más importantes. Mientras más alto sea el conocimiento en esta rama, más grande es su uso, incluso hasta la recuperación de miembros perdidos. Ludeus habló. Tabitha estaba intrigada por esto, sabía lo que deseaba. Al menos habían dos tipos de magias las cuales le ayudarían. ¿Cuáles son tus capacidades con esa magia? Tabitha preguntó. Fue directo al grano. Iba a preguntar directamente si Ludeus podría serle de ayuda. He llegado hasta el rango santo, más alto del nivel convencional. Ludeus habló sin vacilar. Esa magia es capaz de curar la cordura de una persona. Tabitha habló. Kirche miró de reojo a su amiga. Ella captó el interés que ella tenía sobre Ludeus. Tabitha, ¿acaso todo este tiempo intentabas pedir su ayuda? Esta niña nunca aprende, Kirche pensó para sí misma. Ella dio una leve sonrisa por el motivo que le impulsaba, pero esto cayó como un balde de agua fría. No puedo curar enfermedades o padecimientos de origen mental. Esta magia cura el cuerpo pero carece de ayuda en la mente. No conozco magia alguna que prolifere a la ayuda mental. Ludeus habló. Kirche al escucharse tenso, no por ella, sino por la chica peliazul a su lado. Comprendo. Tabitha habló. Kirche se mortificó. Ella comprendía el dolor que su mejor amiga sobrellevaba el día a día. Su madre era una víctima más de los juegos reales en la sucesión al trono. Kirche comprendía que su madre se sacrificó por el bien de Tabitha, y por ello Tabitha busca la forma de curar a su madre. Ludeus era una de esas ayudas. Si el hombre frente a ella que era capaz de hacer cosas fuera de los pensamientos de ellos, tal vez, por muy poco que fuese, él podría ser de ayuda a Tabitha. Ludeus, ¿estás seguro? Kirche habló. Así es. Ludeus habló sin vacilar. No habrá otra forma de curar un padecimiento así. Kirche habló insistiendo, algo que Tabitha no haría, además de que esto llamaría la atención. No, yo puedo decirlo de primera mano, incluso yo padecí la terrible enfermedad de un hombre durante 3 atormentosos años, me curé por la ayuda de alguien especial, pero la magia en sí no me ayudó en ese caso. No puedo decir a ciencia cierta si lo que dicen se pudiera tratar mediante la magia. Ludeus habló. El cargado ambiente se relajó por el comentario de cierta persona. ¿Fuiste impotente o aún lo eres? Jajaja. Kirche habló. Tenía una taza en su mano, un sorbo se dio al terminar de hablar. El tono era claro de burla absoluta, pero Kirche no sabía que ese era un clavo en el delicado corazón de un hombre. Ludeus era un claro que lo arroje con las orcas. Ludeus pensó, su tez se volvió pálida tras escuchar la burla. Jajaja. Mi padre y hermano dicen que si no puedes ejercer eso como hombre no lo eres. Jajaja. ¿Acaso por eso no has atacado a Louise aún durmiendo en una misma habitación? Incluso una sirvienta de la academia, mira que dejar a 2 personas en una misma habitación durante meses. Kirche hablaba, se burlaba en su tono, pero al ver el rostro y aura deprimente del mago entonces entendió. Kirche por la casualidad absoluta desenterró una espina de Ludeus. En ese mismo instante Louise y Siesta estaban coloradas de la vergüenza, pero solo la pelinegra de paró a pensar en ello. Definitivamente haré que su muerte parezca el ataque de un orco, no una manada de orcos, Ludeus pensó. Jajajajaja, vaya, ¿con qué derecho lo dices tú? No has progresado nada con Montmorency. Y aunque no haya pasado algo entre ellos, aún, debe ser por el cero atractivo de Louise. Kirche fue quien habló. Tras esas palabras ella sonrojada, Louise estaba estupefacta por no poder hablar. Hasta que se le mencionó ella entró en sí. ¿De qué estás hablando? Yo y ese perro lujurioso, nada que ver. Además, ese perro en celo, no me atacará porque soy su ama. Además, este perro siempre que puede me mira mientras me cambio. Lo mantengo a raya para que no se atreva a hacerme nada.
Soy lo suficientemente atractiva para que me mire y haga sus muecas perversa, así como lo hace con cualquier falda delante de él. Esta sirvienta es prueba de ello. Louise habló con un sonrojo calro, incluso sus orejas se vieron afectadas. Adiós a la conversación. Tabitha pensó tras ver cómo con el comentario de Hitche todo lo que hablaron pasó a ser trivialidades, demasiado extrañas, y así toda la noche pasó en trivialidades entre todos, Hitche siendo cebo de ello por su falta de experiencia, Kirche mofándose de Hitche y Louise, Ludeus con su alma saliendo de su cuerpo por los constantes ataques de Louise por los comentarios verdes sobre mujeres que él daba a Hitche, si ésta evitaba que su alma saliera de su cuerpo, y por último Tabitha, quien se había resignado a seguir hablando. Antes de que ella se diera la vuelta hacia su lugar de dormir, una mano se posó en su hombro. Era Ludeus. No te preocupes. Ludeus dio esas únicas palabras. Tabitha comprendió que este hombre fue capaz de ver sobre ella, aunque fuera apenas por la superficie, fue capaz de ver al igual que Kirche. Tabitha solo asintió. Tras darse la vuelta, Ludeus fue recibido por un golpe de Louise, y una nueva discusión comenzó entre todos los presentes. Tabitha de inmediato se fue a dormir. Pero en medio de la discusión Louise paró en seco, un bombillo se prendió sobre ella. Espera. Ludeus dijo maldición de un hombre, Hitche dijo impotencia, será. No, pero, no, este perro. Espera, Louise giró su cabeza hacia el mago que hablaba sus verdes consejos con Hitche, quien absorbía como esponja todo lo que salía de Ludeus. Kirche aún hablaba con Louise, pero esta no se había dado cuenta de que estaba siendo ignorada por la Baviere. Louise poseía una cara de estupefacción, debería comprobarlo. ¿En qué estoy pensando? Louise pensó antes de seguir discutiendo con Kirche, y así esa noche ajetreada pasó. Puedo aprovechar esta oportunidad para llevar a Ludeus. Sí, lo haré de inmediato. Regresemos. Ese fue el pensamiento de siesta. En la academia, en la oficina del director, dos personas hablaban, así que partirás de inmediato, no tendremos que buscarte siguiendo esos cuentos. Osmond habló, este fumaba mientras le dirigía la palabra a su amigo y compañero, esta vez no será así. Además, aquí entre nosotros usted sabe muy bien que esos cuentos fueron relatados por el mismo hombre que conocimos, sus palabras son de fiar, su propia existencia es prueba de ello. Quien habló fue Colbert. El viejo Osmond suspiró. Ese monstruo, entiendo, pero, debes de saber que él es un errante, sus palabras se deben referir a su propio mundo, debiste tomar en cuenta eso. Osmond habló, esta vez no es sobre sus relatos, esta vez es porque al fin tuve la suficiente información para encontrar al dragón. Colbert habló, Osmond tras escucharse tenso. ¿Con dragón? ¿A qué te refieres? Osmond habló, su mirada estaba fija en el calvo hombre. Claro que las escamas del dragón, he obtenido una localización segura. Colbert habló, entiendo. Osmond respondió, ¿acaso creía que era sobre ese rumor, de ese gigantesco dragón y su jinete? Colbert habló, Osmond se tensó, puede que lo sea o no, pero una cosa es segura, ese sabio de estar involucrado, ten cuidado. Osmond habló, este se giró en su silla dando por concluida la conversación. Como usted diga señor, regresaré como está estipulado, antes del eclipse, con su permiso me retiro. Colbert habló, este se giró con rumbo a una aventura personal. ¿Acaso el director posee más conocimiento del sabio? Cuando este apareció frente a mí, no me pareció una mala persona, todo lo contrario, era alguien amable. Colbert pensó, en un breve imagen mental apareció la figura borrosa de un hombre, pero lo que llamaba más la atención era la ausencia de una extremidad en él. Colbert se retiró del lugar. Espero que esta vez no se pierda por meses, la última vez fueron casi 7 meses de búsqueda, pero, espero no se involucre con ese hombre, si se vuelve en contra de sus planes, no me gustaría perder a ese tonto hombre. Colbert, ve con cuidado, y que la bendición de la guerra te acompañe. Así era como decía ese monstruo al, Osmond pensó, el anciano tocó su pecho donde yacía un libro. Ludeus y compañía se encontraban en una reunión, ya había pasado una semana, el último destino resultó ser un fiasco, fueron directo a lo que era un nido de goblins, no fue resultado de mucho esfuerzo el eliminarles, pero para la desgracia de los únicos dos hombres del grupo, Hitche y Ludeus, habían féminas goblins, las cuales intentaron atacarles exclusivamente a ellos. Hay que regresar, esto es malo para el débil corazón de un hombre. Hitche habló con un aura oscura en su espalda, este mundo es más peligroso de lo que pensé, es la culminación para el sufrimiento del hombre. Ludeus habló, su cabello obstruía sus ojos.
Mientras este se quejaba, Siesta le daba palmaditas en la espalda, mientras este recordaba cómo habían llegado a esto, las goblin féminas les emboscaron, Ludeus corrió por el miedo que sintió por los rostros de esas goblins, recordando Ludeus caminó por delante con Hiche, pero estos fueron separados por una avalancha de rocas, Ludeus intervino con su magia pero debido a que estas no fueron dirigidas hacia ellos no pudo evitar la separación del grupo, pero ellos quedaron acechados por un grupo de goblins, el cual Ludeus notó las ropas que llevaban, estas eran cutres, simples harapos, pero cubrían partes en específico del cuerpo, Ludeus incluso por su sexto sentido Greirat pudo notar el movimiento de los pechos de un goblin, goblins, nada más, eso no será difícil, no Ludeus. Ludeus. Hiche habló. Este giró su rostro para ver a Ludeus corriendo en dirección opuesta. Hiche recordaré tu nombre. Gracias por tu sacrificio. Ludeus habló corriendo a lo lejos. Aún estoy vivo. Hiche habló, pero este notó al último minuto que los goblins no eran simples goblins, estas poseían cierto rostro perverso que cierto mago que corría poseía, la espalda de Hiche se congeló del miedo, Ludeus ayúdame. Hiche gritó, este fue rodeado y capturado, el miedo que demostró le impidió el usar la magia para su conveniencia. Hiche fuiste un buen sujeto, vivirás en mi memoria Ludeus pensó, tras que Ludeus se reagrupara, rescataron a Hiche del nido de goblins, las goblins féminas estuvieron a punto de violar al rubio, lo encontraron semidesnudo llorando. Imagínense a Kazuma. Tras encontrarle y salvarle, una goblin femenina saltó sobre Ludeus, pero su sexto sentido Greirat le impidió evitar el ruin ataque, una goblin femenina se embulló sobre él, sus pechos cayeron sobre el rostro del mago, su mano paró el ataque por el movimiento de los pechos de la goblin, esta meneó los pechos por el rostro de Ludeus, hasta que Tabitha le salvó, Louise y Kirche tenían cara de póker por lo que pasó. Se lo merece pensó Louise. Tras eso encontraron que el tesoro de este lugar eran más que espadas oxidadas guardadas en lo profundo de la cueva de los goblins, las cuales eran utilizadas por los mismos. Ludeus y Hiche se encontraban deprimidos, debido al ataque de las goblins femeninas, Ludeus poseía una expresión seria, pero con decepción en ella, Hiche vámonos. Ludeus habló, este empezó a caminar sin rumbo fijo. No sé qué pudo haber sido peor, preferiría pelear a muerte contra Orster, incluso batirme en duelo nuevamente contra Badigadi, pero este sentimiento, es lo peor. Como pude sentir repulsión de un par de pechos. Paul bastardo debiste haberme dado un consejo sobre esto, Ludeus habló, al parecer el enemigo natural de los Greirat no eran únicamente las sucubos, eran todo monstruo femenino que le atacasen. Tras esa fatídica desventura estos concluyeron con la aventura, eso hasta que Kirche insistió en un último lugar, el cual estaba en dirección a la Academia de Tristein, la región donde pasarían, era Tarbes, una semana más pasó tras ese incidente, y cierta sirvienta estaba regozando de alegría, todos los integrantes estaban frente a una fogata, una olla creada por Ludeus a base de magia de tierra era usado para la cena, si esta era la encargada de la alimentación del grupo, mientras todos comían Ludeus hacia los utensilios. Esto fue agradecido por todos, en especial Siesta la cual no tuvo que cargarlos, Ludeus al terminar repartió los tazos, mientras Siesta les servía, Ludeus y Hiche aún estaban con miradas sombrías, la experiencia que pasaron hace al menos unas horas, no habían salido de sus cabezas, pero un leve olor trajo a Ludeus a la realidad, ¿qué es esto? Es familiar, es como si Aisa hubiera cocinado, Ludeus pensó, tras eso el mago recibió su porción, una imagen nostálgica pasó frente a él, Yosenabe, Ludeus esbozó ese susurro, sin fideos, era de esperar Ludeus pensó a mala gana, pero el hecho de ver algo tan nostálgico le dio ánimos. Al probar de gusto la comida preparada por Siesta, Delicious, Ludeus habló, es una porquería. No, está hecha en medio de la nada, sin los ingredientes necesarios, me impresiona que Siesta logrará imitarla, está al nivel que Aisa. Randolph lo siento, ahora no eres el segundo, no espera, Silpy era la segunda, Roxy la tercera, incluso Eris estaba en el sexto. Lilia en quinto. Randolph, sin duda en 10º lugar, sí, jure no ser crítico culinario jamás, eso sería Nanaoshi, hablando de Nanaoshi, Ludeus se encontraba en otro mundo de pensamientos. Esto es delicioso, Kirche habló, cierto, la carne es suave. Hiche habló, Ludeus regresó de su mundo, ¿cierto de dónde obtuviste la carne? Ludeus preguntó a Siesta, todos probaban la deliciosa carne. Es de los monstruos que mataron. Siesta habló. Esto dejó a todos con sus rostros pálidos. Hiche que tenía un trozo de carne en una cuchara, se le resbaló y cayó de nuevo en su tazón.
Todos miraban a Siesta, el único que no le llamó la atención fue Ludeus. Al menos es mejor que la carne de tortuga demoníaca. Ludeus habló y prosiguió a comer, ya que he comido a gran cantidad de monstruos gracias a Ruiget. Esto no es nuevo, incluso sabe bien, aunque hubiera sido mejor que no lo revelara. Ludeus pensó, todos estaban estupefactos, antes de que todos reclamaran, Siesta rió, jijiji, era una broma, solamente era carne de conejo, la tomé del nido de esos monstruos, estaban recién capturados y sería una pena que esa carne se desperdiciara. Ante esas palabras todos dieron un suspiro. Tras terminar la cena todos en el grupo se preparaban para dormir. Excepto por 2 personas, Ludeus hacía guardia, los turnos se separaban de 3 horas. Pero aparte de él, Siesta estaba a su lado, entiendo, así, que se trata de tu abuelo, él te dio la receta, Ludeus habló, sí, mi abuelo, nos la dio. Siesta estaba nerviosa, estaba en las orillas del pequeño campamento, ella se imaginaba secuencias impura en la que era invitada por Ludeus hacia la oscuridad del bosque, hoy Siesta, ¿deseas ver una magia fantástica? Ven conmigo, no pasará nada, Ludeus habló, oh, sí, claro Ludeus, Siesta habló entrando a la oscuridad del bosque. Un grito por parte de Siesta se escuchó dentro de la oscuridad. Siesta. Ludeus habló, estas palabras sacaron a Siesta de sus fantasías. Sí, señorita Valiere, Siesta habló, Louise estaba frente a Siesta. Discúlpeme, Miss Valiere, se trataba, relataba sobre mi abuelo, ya que él era un errante, del mismo lugar que Ludeus, jajaja Siesta se excusó, la Maid tenía una cara similar a cierto mago perverso. Y es necesario que estén tan cerca el uno del otro. Ludeus es el vigía a esta hora, ve y descansa, Louise habló, oh vaya, 2 mujeres, vaya que eres descarado, Kirche habló, al parecer esta aún no dormía, ante su llegada, Hitche se integró, los sucesos anteriores no lo dejaron aún, la única persona que no se acercó era Tabitha, la cual estaba acurrucada con Silp, pero esta escuchaba la conversación. Louise tiene razón, es mejor que descansen, cada quien tiene un turno, además regresamos a la academia de inmediato, Ludeus habló, ¿qué? Pero aún falta un lugar, Kirche habló, no, iremos de inmediato a la academia, esas tales escamas de dragón deben de ser otro nido de quién sabe qué horroriza criatura, yo paso, Hitche habló, su pesimismo aún era debido a su experiencia, el tesoro ni siquiera lo valió, pero la información era confiable, se la compré al mismo hombre que le vendió a Colbert, Kirche habló, Colbert, escamas del dragón, ¿es acaso alguna especie de artefacto mágico o alguna pieza de un dragón? Ludeus habló, este poseía conocimiento sobre dragones, sabía que las escamas eran usadas para crear armaduras y escudos de gran calidad, por lo que tomó interés, Ludeus planeaba obtener un ingreso y no depender demasiado de la academia y Louise, la experiencia tras su recién llegada le dejó este pensamiento. De hecho, esas escamas del dragón le pertenecen a mi abuelo, él vino en ellas, si esta fue quien habló. Hitche, Kirche y Louise pronunciaron esas palabras, venir de ellas. Si esta dijo que su abuelo era de mi mundo, pero Ludeus pensaba acerca de ello. Opino que deberíamos ir, el mapa mostraba que se encontraba en dirección a la academia, podemos echar un vistazo y ver si es factible para nosotros, eso sí si esta está de acuerdo, Ludeus habló, porque estar de acuerdo con la sirvienta Louise habló, por el hecho de que si esas escamas de dragón que se hablan son del abuelo de Siesta, estas le pertenecen, o pensarán ustedes nobles tomar posesión de un objeto que pertenece a un plebeyo, Ludeus habló, este tenía un punto, la historia continúa abajo entiendo, si ella está de acuerdo entonces será más fácil encontrarlo ya que debe de saber dónde está, ¿no es así? Louise habló, por lo cual si esta asintió, bien, está decidido, partiremos a rumbo a la academia, pero antes pasaremos por Tarbes, así que es hora de que descansen, aún me queda tiempo que cuidar, Ludeus habló, todos los presentes asintieron. ¿Desde cuando Ludeus es el líder? Mi familiar nos da órdenes, increíble, Louise pensó. En una sala, un grupo importante de personas estaban reunidos, en una mesa redonda figuras políticas y militares planeaban una jugada que daría la vuelta al Quejinia, entonces, este será el rumbo a tomar.
Si es así, me retiro. Un comandante recién ingresado se retiró del lugar. Si los hilos se mueven así, no hay de otra. Un cierto noble de alto estatus habló retirándose del lugar. Las demás figuras hablaban antes de retirarse. Todos afirmaron a las decisiones tomadas. De todas esas figuras solo 3 estaban presentes. Un hombre el cual era el actual líder y actor principal de esta obra. Ustedes 2 opinan lo mismo. Quien habló era Cromwell. Este le habló a las 2 figuras que estaban a su espalda. Este es mi trabajo. Quien habló fue Fouquet. Yo sigo sus órdenes, mi señor. Quien habló fue Wald. Bien, si es así, Cromwell habló. Este se dirigió a su oficina, lugar donde una mujer extraña estaba. Tardaron. Esta voz fue la de una mujer de negros cabellos, ojos púrpuras, una mirada afilada y vestuario ajeno a lo visto en estos lugares. Sheffield, ¿estás aquí? Entonces hemos hecho todo al pie de la letra. Cromwell habló. Galia no interferirá, todo está hecho a nuestra fortuna. Sheffield habló. Tras eso los 2 personas tras Cromwell decidieron retirarse. Esa mujer no era de fiar para ellos. Cromwell se quedó con ella planeando. Mientras caminaban por uno de los pasillos, Fouquet inició la conversación. No confío en ella. Fouquet habló. Lo sé, pero Cromwell confía en ella. Wald habló. Tu brazo, ¿cómo está? Fouquet habló. Ella miró de reojo no el brazo, sino la expresión que demostraba Wald. Bien, creo. Wald habló. ¿Qué pasó para que pasaras del descarado Wald que me amenazó con lastimar a mi familia? Fouquet habló. Oh, sí, Matilda. O mejor Fouquet, puede que sea, aunque lo odie. Tenía razón. Wald habló. ¿De qué hablas? Sobreviviste contra ese mago, ¿no crees que sea un errante? Fouquet habló. En mis días de estudios en Romalia, mi padre me llevó con alguien que explotará mis habilidades con la espada, un hombre arrogante. Lo odio con todo mi ser. Wald habló. Es interesante, al menos muestras una emoción aunque sea enojo. ¿Quién es esa clase de persona? ¿Un noble con gran ego? Fouquet habló. Pero ante ese comentario Wald paró. Una ventana yacía a un lado. Este se acercó a ella. Estando en el marco miró su mano restante. Él tiene todo el derecho de ser arrogante. Es lo más cercano a un monstruo. Su fuerza y habilidad no son humanas. Destrozo mi honor y orgullo apenas llegue. Me doblegó. Eso, hasta que partí. Sus últimas palabras a mi persona. Ja, cuidado de las ovejas disfrazadas de lobos. Bastardo, tenía razón. Wald habló. Por alguna razón Wald había tomado un complejo por su derrota, fue herido de muerte, perdió un brazo y su movilidad se vio afectada. Su magia de viento le ayudaba con ello, pero no era el mismo de antes. Un cambio reflexivo surgió en Wald. ¿Con qué monstruo? ¿Qué clase de hombre es? Pero, si de monstruos hablamos, estuve frente a uno. Fouquet pensó en sus adentros. Recordó a cierta figura encapuchada. Hey, te dejaste doblegar, tú el arrogante Wald, el que se hacía llamar el gran santo del norte, que tu espada mágica te hacía casi invencible. ¿Qué pasó con eso? ¿Te dejas intimidar? Si eso afecta las misiones por venir. Fouquet habló, pero sus palabras fueron paradas. Jajaja, esa fue buena. Fouquet la tierra desmoronado, pero de quien hablo es aquel que se hace llamar Dios. Y vaya que es lo más cercano a uno. Ese bastardo, espada o tiempo no le afecta, logre ser un rango santo, pero en Romalia había 2 que me superaban. Ese hombre es intocable ante cualquiera. ¿Por qué crees que Albion Cromwell, aún mejor Galia no mueve fichas a la Santa Tierra? Ese hombre es una excusa como escudo, pero cometió un error. Él me entrenó, y desde hoy juro con arrebatarle su título de Dios del Norte. Pero primero hay alguien a quien debo derrotar primero. Ludeus Greirat, Wald habló. Esas últimas palabras fueron dirigidas con una clara rivalidad de fuerzas. Sin darse cuenta Wald reverberó su espíritu de espadachín. Hombres, son tan simples y estúpidos. Si no tienes más que decir, más que divagar, entonces me voy. Tengo a una persona a la cual visitar. Fouquet habló. Esta siguió por el camino y se perdió en una de las puertas. Con que el autoproclamado dios de Romalia, ese errante, Osmond fue muy generoso al soltar tal información. ¿Qué clase de persona será? Fouquet pensó. Un nuevo día llegaba, con ello una figura surcaba los cielos. Este era un dragón de viento muy peculiar, su color a diferencia de los demás dragones era azul. En el mismo cielo Kavita dirigía a Silp, Ludeus y compañía estaban a espalda del dragón. Tras eso llegaron mucho más rápido a su próximo destino, ese es Tarbes. Si esta habló, la chica pelinegra habló, esta estaba junto a Ludeus, se excusó de miedo a las alturas a inicios del viaje. El dragón sobrevoló hasta llegar lo más cercano del lugar indicado por Siesta, un lugar de poca visibilidad, de difícil acceso, eso para nobles.
Es aquí. Kirche fue quien habló, no Hiche habló, la razón de su negativa, este lugar era una cueva, la última cueva donde estuvo, pasó momentos trágicos. Un día antes. Esto. ¿Es seguro entrar? Ludeus habló, al notar la entrada, su conocimiento le indicó que este lugar podría ser una mazmorra. Lugar en los cuales se hallaban cantidades de monstruos poderosos. Oh, sí, esta contestó, te preocupas demasiado por todo, Louise habló, debo asegurarme, la información no caería mal, nunca sabrás si caes en un laberinto mágico, Ludeus habló con ironía, laberinto mágico, ¿dónde he escuchado eso? Louise pensó, ¿qué es eso? Hiche habló, en resumen, cuando la densidad mágica se acumula demasiado en ciertos lugares, crean un ambiente autosuficiente los cuales albergan monstruos, en otras palabras son clasificados como criaturas mágicas. Básicamente suelo investigar con antemano antes de entrar a sitios similares, no me gustaría caer en una trampa, de teletransporte o una de muerte instantánea, Ludeus habló, se dejó llevar con su explicación, me deje llevar, creo que he alcanzado la edad de la fanfarronería de Paul, Ludeus pensó con el fin de aligerar sus pensamientos, tu mundo es extraño, densidad mágica, laberintos vivientes. Para ti han de ser sencillo atravesarlo, Kirche habló, no, uno nunca sabe, entrar solo o separarte de tu grupo en uno de ellos sería lo mismo a la muerte. Y con la densidad mágica, es otro tema. Los laberintos son lugares traicioneros. Pueden arrebatarte más de lo que crees, Ludeus habló. Su sentimiento era claro, puede que no sepa de lo que hablas por mi ignorancia, pero suenas, como si ya hubieras pasado por algunos. Si esta fue quien habló, Ludeus estaba frente a la entrada de la cueva, era suficientemente grande como para que 3 personas pasaran tomadas de las manos, Ludeus dio un suspiro, de hecho, solo he ido a uno. Me quito más de lo que pude ganar. Ludeus habló. Compañeros. Hiche fue quien habló. El mago rubio, a pesar de su comportamiento egocéntrico, poseía alta lealtad a lo que compañeros y amigos se tratase, Ludeus era un ejemplo claro, Hiche le consideraba un amigo. Andando. Ludeus esbozó esa última palabra, recordó una vieja escena. Ludeus dio un paso y entró. Seguido de ello todos lo hicieron, si esta apretó sus puños al saber que Ludeus había perdido a alguien importante, eso quedó claro para todos, Hiche bajó su mirada, Kirge y Tabitha solamente le veían de reojo. Y Louise de quedó inmóvil, un recuerdo vino a su mente. El recuerdo de un sueño. Ella alzó la vista, y miró la espalda de Ludeus, era diferente, el Ludeus que entró preocupado a esta cueva, tenía seguridad absoluta, pero el que ella vio salir de ese lugar, era uno deshecho. Su corazón se apretó por ello, pero ese no sería el único motivo de ese sentimiento. Ella entró. Todos caminaban con cuidado, Ludeus proporcionaba la luz, junto a Kirche. Pero la cueva se ampliaba y disminuía con pasos irregulares, motivo por el cual Ludeus de su espalda sacó una especie de pergamino. Antes de que Kirche preguntara el motivo del por qué paró con su luz, Ludeus embulló su magia en él, para sorpresa de todos una luz salió de este. ¿Qué? Todos mensos y esta hablaron. Oh cierto, nunca les dije de esto. Ludeus habló, ¿qué es esa luz? ¿Cómo? No, ¿qué? Hiche no encontraba palabras, es un espíritu de luz, nos proporcionará su luz a cambio de darle parte de mi poder mágico, Ludeus habló. Por alguna razón Tabitha dio un par de pasos atrás de Kirche. Espera, ¿estás diciendo que eso lo trajiste todo el tiempo? Kirche habló, su llama en mano se apagó, ¿esta fue humillada por el espíritu? No, solo usé un pergamino, le invoqué para que nos proporcionara luz, es inseguro pasar de esta forma, luego daré detalles sobre esto, Ludeus habló, él invocó a su espíritu de luz para prevenir cualquier ataque que surgiera. El único con experiencia real en estas situaciones era él. Todos callaron. Sus miradas se dirigieron a cierta pelirrosa. Ella sabía muy bien el motivo, vaya, nunca nos dejas de impresionar, vaya Louise, al parecer tu familiar puede invocar a familiares perfectamente. Kirche habló con clara burla en su voz, Louise en cambio estaba anonadada, pero recuperó su expresión, Ludeus le había comentado sobre familiares invocados por él, pero era la primera vez que veía una invocación diferente, todos pensaban igual. Ludeus dio un paso atrás, tras eso dio un salto, el espíritu de luz fue tragado por una llama. Esta pasó de largo, el espíritu redujo su tamaño y luz. Estaba al mismo nivel que la bola de fuego de Kirche, quien se encuentra aquí.
No dejaré que sus sucias manos toquen un tesoro invaluable, no permitiré que cazarrecompensas profanen este lugar. Una voz se escuchó en dirección de donde vino el ataque, más que un ataque fue una advertencia. Ludeus notó el ataque hasta que llegó a cierto rango visual. Si hubiera sido dirigido con intención asesina, sin duda hubiera impactado por estar distraído. Esa voz, será, Ludeus pensó. Kirche, Hiche y Tabitha prepararon sus varitas, una figura se asomó de un lado curvo de la cueva, no dejaré que pasen de este punto. El extraño habló, una gran llamarada que dejaba en ridículo a la que Kirche intentó crear fue lanzada, pero a mitad de camino esta se redujo de tamaño, y al llegar esta se dispersó. Esto dejó desconcertado al extraño. Tras notar eso el hombre, intentó lanzar nuevamente otro hechizo, pero al momento de lanzarlo, Ludeus gritó, Ranma las palmas de las manos de Ludeus estaban extendidas, en el estrecho espacio, una batalla no era factible, usar magia de fuego en cuevas era un error garrafal para aquellos quienes han entrado a algún laberinto, Ludeus se le informó de esto en su tiempo. Por lo cual deshizo el ataque con la mano de Zarif. Tras ver la intención del extraño, Ludeus decidió usar Ranma, distorsión mágica para evitar que lanzara el hechizo, y funcionó. Ludeus se veía preocupado por el uso de este hechizo, pero al notar que este funcionaba llegó a una conclusión, no funciona solamente con Uise. Pero si en cualquiera aparte de ella, una bala pétrea fue lanzada como advertencia, esta impactó de lleno, el hombre cayó con un ruido sordo. Cabe resaltar que Tabitha evitó que Kirche y Hiche lanzaran hechizos, la peliazul tenía depositada suficiente confianza en el mago como para dejar que se encargara de esta situación, ellos solamente eran apoyo. Ludeus esbozó esas palabras, tras caminar hacia la dirección del extraño, el espíritu de luz regresó a la normalidad. La luz se reflejó desde una superficie curva lisa, un capa pensó Ludeus, pero tras ver bien, dio un gran suspiro, lo siento, profesor Colbert, Ludeus habló, eres tú, Ludeus. El extraño era Colbert. Ludeus tenía un rostro en su límite, va siendo interrogado por Colbert, su cara de póker no pasó desapercibido por los demás, pero con incredulidad, Colbert parecía un niño en busca de respuestas, y Ludeus era el profesor encargado de dar esa información, todo fue la culpa del mismo mago, el cual explicó al sobresaltado Colbert sobre el espíritu de luz, ese tema llevó a otro, y ese a otro, hasta quedar con el objetivo de todos los presentes, magia curativa fue empleada en Colbert, el golpe no era fatal pero sí contundente, lo suficiente para dejar fuera de combate a cualquier hombre durante un momento. Ludeus explicó el motivo del por qué se encontraban en ese lugar, entiendo, con que las escamas del dragón, veo que obtuvieron información de fiar, Colbert habló, de hecho, lo que sea esa cosa es del abuelo de Siesta Louise habló. Oh, señorita Siesta, si es así, me permite la gloriosa vista de esa maravilla. Colbert habló, Yo, supongo que está bien, si esta hablo, Colbert tenía la expresión de un niño en dulcería, tras caminar por unos momentos Ludeus empezó una breve conversación con Colbert, si puedo preguntarle, profesor Colbert, ¿cuál es el motivo de su llegada a Tarbes? Ludeus habló, poseía curiosidad sobre la repentina llegada del calvo hombre, bueno, sí, gracias a su permiso puedo ver las escamas, en ese caso, es por motivos propios, quiero decir, no tengo malas intenciones, solo deseo documentar. Mi deseo es el uso de la fuera de los campos de la magia, donde se progrese sin depender de ella, por lo que tras escuchar sobre la posición de las escamas del dragón, establecí un tiempo indefinido en academia para poder corroborar sobre esto, Colbert habló, cada palabra que dijo estaba bañada en verdad, Ludeus notando la expresión al hablar de Colbert, una sonrisa se fugó de su rostro, una breve imagen se dividió de la silueta de Colbert, la imagen de su fiel, Shizo grito Zanova, Ludeus podía escuchar cómo era llamado por su amigo, una sonrisa sincera pasó al rostro de Ludeus, ¿qué pasa? Colbert habló, no es nada, Ludeus habló, no era muy difícil decir que Ludeus y Colbert ya habían intercambiado palabras, es más, incluso entre ellos se le podía catalogar como amigos, por cierto, sobre esos pergaminos, como es su fabricación, es muy interesante el invocar familiares sin la necesidad de cántico, ya que incluso un mago incompetente podría hacerlo, Colbert habló, las miradas se dirigieron a cierta persona, la preocupación pasó de largo y el enojo la llenó de golpe, el único que sintió una mala vibra era Ludeus, esto me preocupa, si sigue así, votará instinto asesino al igual que Eris.
Es más, me impresiona que no lo haya hecho aún. Ludeus pensó con una sonrisa irónica, esta desventura con estos chicos al parecer era un breve tratamiento mental para él. Aparte de ello, Colbert se disculpó con Louise por lo dicho, la pelirrosa se calmó tras ello. Sobre esto, no creo que sea posible el recrearlo, he investigado, pero los círculos mágicos no son empleados ampliamente aquí, por lo que pude notar, las runas ocupan su lugar, y a mi parecer, no las comprendo. En otras palabras, las runas equivalen a los círculos mágicos de mi mundo, aunque con claras diferencias especiales. Ludeus habló, esta información fue demasiado para todos, pero esto no era lo único que dejó con cara de póker a todos. ¿Estás diciendo que es factible? Las runas son empleadas como magia antigua. Colbert habló, Ludeus notó la expresión de todos. Él sabe que provengo de otro mundo, aunque me es extraño que usted profesor, no me haya catalogado como errante. Ludeus habló. Solo Colbert, por favor. Ahora somos hermanos en la investigación. Además, no sé si eres un errante, fuiste invocado, no caíste en este mundo, es diferente pero muy similar, aunque creo que se ajusta en cierta forma, pero volviendo al tema sobre eso, Colbert habló, al final señaló el pergamino en manos de Ludeus. Zanova, moriste y reencarnaste como yo. Ludeus pensó, incluso una imagen mental se creó sobre su cabeza, un espíritu Zanova convirtiéndose en Colbert. Esto divirtió un poco a Ludeus. El hombre calvo era casi un réplica de su amigo. Esto aliviada en cierta medida a Ludeus, aunque este está más interesado más por las tecnologías que por las muñecas. Zanova, amigo mío, espero hayas logrado completar el autómata y cumplir nuestro sueño. Ludeus pensó con un puño mental en lo alto. Dejando las bromas, Ludeus prosiguió con el tema de Colbert. ¿Cómo explicarlo? Aunque parezca inaudito, los círculos mágicos son en realidad cierto artefacto por así decirlo, su grabado recrea la magia como tal, exceptuando las magias únicas, a menos que se entienda el concepto dentro de estas, al igual que los rangos estos se dividen en ciertos niveles y longitudes. Básicamente al dibujarlo solamente se necesita imbuir el poder mágico en él y el hechizo como tal se realiza. Ludeus habló, esto era escuchado por todos. Kirche no comprendió nada, Hiche estaba absorto por la información que al igual que la pelirroja no entendía, exceptuando a ellos y Siesta. Las únicas personas que tenían cierto conocimiento sobre esas palabras eran Colbert, Tabitha y Louise, esas personas escuchaban sin cortar las palabras de Ludeus. Esto es impresionante, entonces con los materiales necesarios, Colbert habló, pero fue cortado por Ludeus, es imposible. Es necesario piedras mágicas para su creación, tinta hecha de materiales especiales, aún obteniendo estos, las piedras mágicas son los catalizadores para realizar el hechizo. Ludeus habló, la respuesta decepcionó a Colbert, es ineficaz, porque se usan si se puede usar magia con cántico. Louise habló, intentaba despejar su mente en esta conversación, ahora que lo veo, la señorita Bagliere tiene razón. Colbert habló, los cánticos son demasiado largos para ser utilizados, incluso los abreviados son demasiado para ser utilizados. Ludeus habló, ¿como cuáles? Colbert preguntó, magia sanadora como ejemplo, ¿te salvaría la vida a ti o a alguien que tiene poco tiempo? Si no puedes hacer uso de un cántico no podréis curarte, por lo que en un enfrentamiento o accidente esto salvaría la vida de uno. También tomando en cuenta, los hechizos de alto rango son muy complejos por lo que pocos son capaces de realizarlos, por lo que con la inyección de magia es suficiente para utilizarlo. Ludeus dio su explicación, esto dejó fascinado a Colbert, es imprescindible, me alegra que conocer a alguien como tú. Colbert habló, esas palabras significaron mucho para Ludeus, gracias, lo aprecio, aunque prefiero a las mujeres. Ludeus habló, bromeó al final, aunque Colbert no lo comprendió, en mi caso las mujeres me ignoran y yo a ellas, mis investigaciones son lo primero. Colbert habló preocupa. De hecho, es un Zanova 2.0, Ludeus pensó con ironía, no podía dejar de comparar. Tras terminar esa conversación la luz al final de la cueva era visible, todos salieron. El paisaje en el nuevo entorno no cambió en nada, solo habían árboles a la vista. Ludeus se preocupó debido al gran tamaño de la cueva, asumiendo que pudiera ser un laberinto, pero la luz al final del túnel reveló que solo era una extensa caverna. Es aquí, habló Colbert, si así es en esta dirección, si esta habló, esta tomó de la mano a Ludeus y prosiguió a llevarlo hacia una dirección. Louise tenía una vena resaltada en su frente, las constantes burlas que escuchó en el breve momento la dejó de mal humor, su humor empeoró cuando
siesta tomó a Ludeus e incrustó sus grandes pechos en su brazo, aún más con la cara de placer que Ludeus poseía. Tras eso, Louise les siguió. Tras estar preparándose para dar un golpe a su familiar, Louise se paró. Si golpe no llegó, la razón, el rostro pálido de Ludeus. Esto dejó desconcertada a Louise. Esto es una broma de mal gusto, Ludeus pensó. Frente a él, columnas como base, paredes recubiertas bien sedimentadas, el techo recubierto con una capa de cemento, una estructura ajena a las vistas en estas regiones, excepto para Ludeus, que hace un hangar en este lugar. ¿Qué es lo hay adentro? Ludeus pensó. Estando serio fue soltado por siesta. Ludeus caminó hasta quedar frente a la gran puerta del hangar, con un poco de fuerza, gracias a la armadura de Ludeus, movió la puerta sin mucho esfuerzo. Ahí Ludeus quedó en shock, palideció ante lo que sus ojos atestiguaron. Esto es una broma, ¿verdad? Ludeus habló, sintió miedo de sus propios pensamientos, incoherentes pensamientos, su mente se llenó de dudas e ideas, pero recordó aquella revista, lo cual con lo que tenía enfrente lo dejó claro, esto era real. ¿Qué hace un aeroplano en este mundo? Ludeus habló.